y ya hay 6. Fatón, espera que estoy aceptando a la gente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí esperando, aceptando las conexiones. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Hola a todos y todas. Hola. Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Sí, ya vemos 25 conectados. Así que
Ya. Ahí acepté a todas las personas que han solicitado el acceso. Llevamos con lo siguiente vamos a llegar a 30. Esperemos que se conecte Manuel y José. José se va a conectar remotamente desde Puerto Varas, ¿no? Desde Frutillar. Está en la actividad con los gobernadores regionales y el presidente Boric. Así que lo vamos a tener con una bonita vista del sur de nuestro país. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Manuel? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Ahí se buenas está, tardes. ahí se está conectando el presidente. Aquí estamos con Chanda, la vicepresidenta de Comunicaciones, aquí desde Hola, la- Canta, gusto verte. Hola a todos y todas. No me quise incorporar por otro lado, si no nos íbamos a acoplar con Ignacio. Así que estamos ocupados. Ser un equipo muy unido ahí, comunicación y capacitación. Así que estamos. Sí, aquí estamos. Como debe ser. Por supuesto. Sí, si ven el número, ya vamos en 45, Oye, notable. 45 y sumando. Muy bien. Así que ha levantado interés esta primera actividad en esta línea presupuestaria. Así Qué bueno. Qué bueno. que nos va a plantear varios desafíos, porque claro, esta es la introducción, los elementos marcos que nos va a plantear Manuel. Sin embargo, esta va a ser la primera de una serie de actividades, porque después queremos bajar, hacerle como un doble clic al trabajo nuestro desde la Escucha, perspectiva. Ignacio, hola, Yanna, Ignacio, ¿te escucha? Sí, hola Pepe. Presidente, por supuesto, gusto saludarlo. ¿Cómo está? Ahí te dejamos de escuchar. Sí, Quedó pegado. te quedaste pegado, Pepe. Te congelaste, Pepe.
que muestre el lago, ¿Dónde está el presidente? Frutillar. Oh, qué bonito lugar. Estaba en el encuentro con gobernadores, estaba el presidente, estaba el subsecretario de la subdere Ah, muy y bien. el gobernador. Se me quedó. Sí, mientras recupera nuevamente la señal, José, ¿no? Para que dé el inicio a la actividad. Nuestra idea es realizar una serie de actividades vinculadas a presupuesto. Después poder compartir la experiencia de algunos compañeros dirigentes que hayan vivido la etapa de esta que viene de la negociación o del acercamiento parlamentario con las subcomisiones en esta etapa previa al ingreso del proyecto de presupuesto por parte del gobierno después de fiestas patrias. Así que ahí tenemos desafío. Y José no vuelve todavía a la señal. Sí, se cayó. Voy a ver qué pasa. Espera. Llámenlo, claro. Ya. No, todavía no vuelve José. Oye, Ignacio, ¿por qué no aprovechamos estos minutos para conversar un poco con Manuel, no necesariamente del tema del presupuesto, pero algunos temas que sí son, yo creo que estamos todos bien preocupados, y dada la experiencia de Manuel, me refiero esencialmente al tema del próximo reajuste. El tema, no sé, todos deben haber visto el tema de la inflación del último mes del 1,4 y se está calculando una inflación de un 14% en los últimos 12 meses. Cada noviembre están diciendo que con lo más probable vamos a estar con una inflación de un 14%. Y ese sigue un tema que por el tema de la negociación del reajuste es un tema que por lo menos a mucha gente le tiene sumamente preocupado. Hay varias gente que está muy complicada y no están llegando a fin de mes con el sueldo. El 14% ya se está haciendo sentir, y el tema de la negociación del reajuste es un tema que, sobre todo en otros momentos, que es cuando los gobiernos han ofrecido dar estos reajustes parcelados, solamente para algunos. Entonces es un tema que yo me gustaría que en estos minutos, mientras llega el Pepe, escuchar a Manuel en relación a este tema, si nos podría orientar un poquito en relación a cómo ve él este tema. Ahí entró José. Súper. Ahora sí. Ahora sí, José, a ver, veamos si Se salvó Manuel. pero parece. No, que no sé. Sí, ahí está José. Ya. Ahora sí. José, ¿nos escuchas? Te vemos que estás en un vehículo. Buenos días, compañeros. Hola, Helmut, gusto saludarte. Hola Helmut. Hola, Helmut. Hola Helmut, hola Helmut. Nos costó entrar, pero ya estamos adentro. Con un poco de ruido voy a apagar mi micrófono porque están haciendo obras aquí en la NEF. Muy bien. Me parece lo que planteaba Patricio. Mientras Manuel, ¿se Pepe. escucha? Hola, Manuel. Ahí Ahí sí. está. Ya, José. ¿Y nuestro presidente no Ah, aparece? mira, ¿Cómo está? Está en terreno, sí, estamos comunicando. ahora sí. En honor al tiempo y a la puntualidad de todos y todas. Solo, bueno, primero agradecer la posibilidad de Quiero pegar. José, apaga tu cámara y solo usa el audio, quizás ahí mejoremos, porque te quedaste congelado.
No logramos escucharte, Pepe Pérez. Quizás si apagas la cámara, puedes ganar un poquito de ancho. Parece que van a ser palabras al cierre mejor. Puede ser también. Yo creo que es mejor el cierre porque Sí, sí, a ver, les cuento un poco, José está en Frutillar, está en una reunión con los gobernadores, que es bastante importante por el tema de descentralización, y él quería hacer unas palabras de inicio, bueno, puede hacer palabras de cierre, de tal manera que cuando él se comunique, bueno, ¿cómo se llama? Le daremos la palabra. Pero por ahora, en mi calidad de vicepresidente, yo puedo dar las palabras, puedo ser el moderador de esta capacitación. Bueno, pero lo más importante, no sé, porque yo llegué brevemente atrasado, no sé si se hicieron las presentaciones, cuál es la metodología, Manuel, que va a emplear en este... No, Ignacio tiene todo, Ignacio tiene el mando, yo la verdad que no he partido, todavía no hemos hecho nada, estábamos esperando a Pepe, así que ahí Bien. ustedes con Ignacio, con Yanna se ponen de acuerdo, yo me lanzo. A ver, bueno, dar la bienvenida, tal como lo señala Helmut. Manuel, ¿tienes atributos también para compartir pantalla? Perfecto, gracias. En el esquema, ¿les parece que escuchemos a Manuel y luego hacemos un espacio para preguntas? No obstante, todos vemos el chat, ¿no? Si alguno además quiere ir adelantando la pregunta por el chat. Patricio había comenzado con una propuesta de pregunta vinculada a una preocupación con relación a lo que se viene del reajuste, dado la inflación acumulada que ya vemos que sobrepasó los 2 dígitos, más aún cuando hoy día se informó del 1,4 del último mes. Así que les voy a pedir, sí, que mantengan los micrófonos apagados y le damos el pase a Manuel. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lamentar que no han escuchado a José Pérez, pero ahí está trabajando en terreno, lo que es muy importante, sobre todo hoy día cuando se habla de que pudiera pasar gente, digamos, en algunos servicios a regiones, por fortalecer la gobernación. Entonces es muy importante que José esté viendo eso, está con el SUTER, está con gobernadores, y creo que es re importante, él nos contará luego, ¿ya? Saludar al vicepresidente que lo reemplaza, a Helmut, y agradecer a Ignacio y a Yanna, que han estado muy preocupados de poder hacer este espacio, que ya tiene casi 70 personas. Estoy gratamente sorprendido, en realidad, así que espero estar cercano a la expectativa, digamos, ¿ah? Saludo a Patricio Maquinchi también, conozco muy bien, tengo la oportunidad de asesorarlo también en su espacio de servicio, digamos, la superintendencia y la CMF. Ahí está acercándose Pepe Pérez. Pepe Pérez, cuando usted se acerque, yo me guardo silencio para que usted pueda intervenir. Ya, yo no hago más que saludarte, Manuel, agradecerte tu tiempo, agradecer ahí también a Ignacio Ramírez, nuestro responsable de formación sindical, a Yanna también Frías, que es la presidenta de comunicaciones, bueno, que todos quisieron posible esta posibilidad, vale la redundancia, de reencontrarnos, como todos los años, en el flujo presupuestario, pero desde el rol de la incidencia sindical, para conocer cómo está el presupuesto 2023, cómo nuestros servicios han defendido ante la DISPRES este presupuesto, su título 21, 22, 29, 31, 33, por nombrar algunos. Y aquí, como lo hicimos incluso en pandemia, una charla de nuestro asesor económico, Manuel Gajardo, a quien saludo y agradezco, compañero, que lo más importante aquí también de la manera pedagógica que tú tienes, de poder también reforzar aspectos que son centrales, porque la discusión se va a dar el próximo mes, el 30 de septiembre ingresa a la discusión parlamentaria y tenemos que anticiparnos, cuando llegue el placé. Y ahí está la responsabilidad de poder también tener este espacio formativo, el cual agradecemos y por supuesto que lo repliquemos, y a los que no están presentes, bueno, también poder motivarlos para no aflojar en la defensa del presupuesto, y también en lo que significa la importancia de este proceso, digamos, hoy día desde el punto de vista del trabajo social. Eso. Un abrazo, Manuel. Saludos a todos y todas los que están conectados, y acá estamos también, bueno, en la lucha en este encuentro de descentralización en la zona sur, pero gracias por el espacio, el tiempo y también la coordinación. Y Manuel, adelante, te agradecemos tu compromiso
de clase, como lo hemos dicho siempre, reconocido. Así que, compañero, un abrazo a la distancia. Igual para ti, Pepe, gracias por tus palabras. Valga decir que en realidad la iniciativa del presupuesto ha sido una iniciativa que Pepe impulsó desde el principio, nos planteó que era importante que esto lo viéramos con NEF, ya llevamos algunos años, lo trabajamos con Yanna cuando estaba a cargo de capacitación. Ignacio se ha preocupado del tema también, ya siguió la posta, digamos, así que es importante que tengamos el número de personas que está participando. A ver, voy a hacerme cargo de la pregunta del Patricio en el marco de la charla. Tengo de hecho una lámina ahí con el último boletín del INE que salió ayer, creo, con el tema de la inflación. Voy a... Asumo que ahí se ve la presentación, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, mira, yo he dado varias charlas de presupuesto, normalmente trato de irlas cambiando para hacerlas más entretenidas para ustedes y para mí, y que vamos aprendiendo de distintos ángulos. Entonces, a ver, los servicios públicos y el presupuesto de la nación. Yo tengo una lámina acá de un servicio público que atiende público, como buena parte de nuestros servicios, digamos, al servicio de la comunidad. Y cuando uno mira esto, en realidad, no necesariamente hace el link automático con el presupuesto. Pero miremos desde el punto de vista presupuestario. Tenemos a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, ciudadanos nuestros, digamos, atendiéndose en infraestructura de un servicio público, y tenemos, por tanto, aquí gastos de infraestructura, ¿cierto? Activos tangibles, ¿no? Título 29, ¿cierto? Tenemos las personas, las damas que ustedes ven atendiendo acá, que hay dotación, por tanto hay remuneración, por tanto hay subtítulo 21, ¿ya? Tenemos mobiliario, tenemos energía eléctrica, ¿cierto? Tenemos subtítulo 22, bienes y servicios, ¿ya? Quizás si es poco el espacio físico tendríamos subtítulo 31 de iniciativas de inversión. Entonces, cuando uno mira sus propios servicios, donde ustedes están ahora en este minuto, muchos de ustedes, y hay energía eléctrica, podría haber calefacción eventualmente, etc. Bueno, todo eso funciona sobre la base de flujos de gastos que están incorporados en el servicio, en el presupuesto, ¿ya? Y por tanto, las mejoras que nosotros demandamos respecto a condiciones de trabajo van a ser tales si efectivamente van incorporadas en el proyecto de presupuesto 2023. ¿Ya? Cuando nosotros decimos, mira, aquí falta plata por extra, faltan vehículos para trasladarnos, falta capacitación, faltan viáticos, necesitamos, digamos, más horas extraordinarias, necesitamos una inversión en nuestra infraestructura, necesitamos comprar cierta maquinaria, etc. Todo eso se puede materializar si efectivamente va en el proyecto de presupuesto y se consagra en el presupuesto del 2023. ¿Ya? Por tanto, la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de trabajo y también, muy importante, de prestar un mejor servicio a la comunidad, ¿ya? Pasa por el tema presupuestario, ¿ya? Y por tanto, lo que se está discutiendo ahora tiene directa relación con nuestra situación laboral y con el servicio que nosotros prestamos. El título 24, las transferencias, digamos, son claves para que podamos llegar a la comunidad con una serie de programas que existen de parte del Estado, ¿no? Ahora, ampliando la mirada, desde lo local a la elaboración más global del presupuesto, estamos hablando de la elaboración de un presupuesto en una economía abierta como es la chilena, sin mucha protección, con aranceles muy bajos, casi tendiendo a cero, digamos, en un país muy pequeño, ¿ya? Por tanto es tomador de precios, digamos, ¿no? Y de una economía aún neoliberal, ¿ya? Entonces, ojo con esto, la elaboración del presupuesto no es una cosa que opera estrictamente a escala local y a la escala de su servicio, ¿ya? El marco de gasto global del presupuesto de la nación está muy imbrincado con la globalización que opera en el mundo y con la exposición a esa globalización que tiene nuestro país Chile. ¿Eh? De eso estamos hablando. Hagamos el link entre el gasto local, incluso para comprar esas sillas que yo mostraba en la fotografía, para pagar la luz que yo mostraba en la sala iluminada, con un presupuesto público de una nación pequeña, de economía muy abierta, en un mundo globalizado, con un modelo aún neoliberal en Chile. Eso determina muy fuertemente la elaboración del presupuesto, el carácter del presupuesto. Y recuerdo yo una charla que alguna vez conversábamos con Pepe Pérez hace un par de años atrás, cuando vivía al Parlamento, justamente decían, mira, el presupuesto devela la decencia de un país.
cuánto tenemos en gasto social, cuánto tenemos en educación, cuánto tenemos en pensión, cuánto tenemos en salud. Bueno, denota a cuánta escala humana opera ese país. Entonces es un tema que usted puede vincular muy localmente, muy mundialmente y con mucha profundidad valórica, ¿no? Valga preguntarse, ¿cuán soberano es Chile para decidir su presupuesto público? Cuando usted es una economía pequeña, cuando usted es una economía que pone el énfasis en el mercado, por tanto el motor, digamos, son los empresarios, los grandes empresarios, no las pymes, ¿ya? La soberanía para decidir el presupuesto es una cosa que es bien debatible, ¿eh? Que debería meritar reflexión desde nuestro punto de vista como sindicalistas, no solo como personas que demandan ciertas mejoras en su salario, ¿ya? Valga preguntarse si hay participación efectiva de la sociedad en la elaboración del presupuesto público, ¿no? ¿Cuán participativo es? Es cierto que el presupuesto se manda a fines de septiembre y se discute en el Parlamento, pero ¿hasta dónde el Parlamento es un espacio realmente de representación popular? ¿Hasta dónde los intereses del pueblo son los que también se están discutiendo de buena manera allí? Son temas bien debatibles. Estos temas no son puramente técnicos, les quiero decir, ¿no? Estamos hablando de la definición del gasto social en el país, ¿no? Y esto pudiera terminar siendo como en un hogar machista, el hombre pudiera definir todo el gasto. Eso sería absolutamente inaceptable, ¿no? También podría ser inaceptable que el presupuesto sea definido por poderes políticos no del todo representativos, y eso nos vincula con la discusión de la Constitución, ¿ya? Bueno, entrando más un poco al punto de vista de políticas económicas, lo que hace el presupuesto en la práctica es definir el nivel de gasto para el próximo año, en este caso para el 2023, y esa definición de nivel de gasto, que es un gasto agregado, pero que luego va en detalle por cada uno de los ministerios, servicios, programas, etc., ¿no? Ese gasto se define en relación a los ingresos, que es lo que yo tengo acá, ¿no? En primer lugar tengo los ingresos proyectados, voy a explicar por qué son proyectados, ¿cierto? Y en función de eso defino el gasto fiscal, ¿ya? Ahora, yo no sé exactamente cuánto voy a tener de ingreso en 2023. No estoy haciendo futurología en estricto rigor. Yo estoy definiendo el gasto del 2023 con arreglo a la proyección de ingresos del 2023. Pero no sé con exactitud cuánto. Entonces lo que hago es que los renglones más importantes que generan ingresos presupuestarios, ¿ya? Los considero y el gobierno forma dos comités de expertos. Uno para determinar el crecimiento de la economía, el PIB, ¿ya? El comité consultivo del PIB tendencial, y forma otro comité consultivo para mirar el precio de largo plazo del cobre, por ser el cobre nuestra principal exportación, ¿no? Tengo esto porque el PIB, por crecimiento de la economía por recaudación tributaria, ¿verdad? El cobre, porque es lo que yo más exporto. Entonces, con esos dos renglones de ingreso, yo estimo cuánto más o menos voy a tener de ingresos el 2023, ¿ya? Y en función de eso determino cuánto puedo gastar el 2023, ¿ya? Ahora, en Chile opera lo que se llama balance estructural, la política de balance estructural, y es que el gasto no se define en función del ingreso puntual del 2023, sino que se calcula un ingreso tendencial de mediano plazo para la economía, y en función de ese ingreso de mediano plazo se calcula el gasto efectivo del año siguiente, y después del subsiguiente. Entonces yo lo voy haciendo no contra el ingreso puntual que calculo para el 2023, sino lo que calculo como ingreso es el ingreso tendencial de mediano plazo, a través del cálculo del PIB tendencial y del precio de cobre de mediano a largo plazo. Y en función de eso digo, bueno, me va a entrar tanta plata el próximo año tendencialmente, y luego entonces digo, puedo gastar tanta plata para el próximo año, ¿ya? Voy a presentarles ahora, porque lo que estoy haciendo es que me estoy abriendo a la macro, ¿no? Me estoy abriendo a la macroeconomía. Voy a presentarles una ponencia que dio la universidad donde yo trabajo, el Mario, el ministro Mario Marcel, ¿ya? Y dio un poco, ahí si me ayudas tú, Ignacio, para que apaguemos los micrófonos. Después vamos a conversar todos, por favor. Entonces, dicho esto, ¿qué he dicho hasta acá? La definición del gasto sigue a la definición o proyección del ingreso. Pero el ingreso de un país pequeño en una economía abierta va a estar en función del comportamiento de la economía mundial, ¿ya? Y por tanto, nosotros tenemos que saber proyectar cuánto va a estar la economía mundial, bueno, y la economía país, por supuesto. Y eso va a determinar el nivel de ingresos y en consecuencia el nivel del gasto.
Por eso me voy a abrir un poco a la visión de cómo va a estar la economía en el presente y en el corto plazo, ¿no? Vamos a ir rápidamente a esta lámina. Cuando uno habla de economía mundial hoy día, y esto para mirar qué va a pasar con los ingresos de la economía nacional, hay dos causas que son súper determinantes en la economía nacional, y un poco después se va a vincular con lo que me preguntaba Patricio antes de partir, ¿no? El tema de la inflación. Hoy día en la economía mundial tenemos dos cosas muy relevantes. Uno, los impactos de la guerra de Rusia con Ucrania. al baño de carpintería, por favor? Sí, porfa. Por favor, A la apague el oficina. micrófono. Sí. Ahí ustedes me pueden ir ayudando apagando, porque ustedes pueden detectar a Ignacio, ya hay que está hablando, lo apagan, por favor. ¿Ya? Gracias. Entonces, yo decía que en economía mundial hay dos grandes elementos que explican mucho lo que está pasando en la economía. Uno, la guerra en Europa, ¿cierto?, de Ucrania-Rusia, ¿ya? Y dos, la interrupción de la cadena de suministros. ¿Ah? Bueno, esta gráfica muy clara de la guerra en Europa, es lamentable. Toda guerra es muy trágica y en general la guerra no tiene una explicación unilateral, ni menos psicológica de un individuo, ¿no? La geopolítica explica altamente las guerras y hay que entender los roles de la OTAN, Rusia, etc. No voy a entrar ahora en geopolítica. Y esta otra foto que tienen acá, ¿cierto? Donde uno lo que ve es una amalgama, está lleno de puntos rojos, verdes, naranjos, es el tráfico del puerto de Shanghái. Ahora, hace poco, unos meses atrás, en 2022. ¿Qué quiero graficar con esto, en realidad? Lo que quiero graficar con esto, esta es la ponencia que dio Mario Marcel, yo estoy replicando, ¿ya? Es que producto de la pandemia se interrumpieron los suministros, se interrumpieron los traslados, los fletes de largo alcance, si ustedes quieren, ¿ya? Eso hizo que la cadena de suministros se interrumpiera, uno iba al supermercado, al retail, no encontraba una serie de productos porque no llegaban, producto de la pandemia, ¿ya? Y eso hace que cuando empieza a aperturarse un poco los mercados, ¿ya? Las rutas, entonces se produce un colapso, se produce una congestión atroz, mucho peor que cualquiera de la Alameda donde ustedes transiten, digamos, ¿no? Y entonces ustedes ven este taco de barcos, por así decirlo, ¿ah? Algunos traerán computadores y autos desde China hacia acá, otros llevarán nuestro cobre hacia China, etcétera, pero bueno, esto interrumpe, demora, ralentiza, ¿ya? Y eso evidentemente genera problemas en la inversión, problemas en los precios, problemas en el tipo de cambio. Entonces, hoy día tenemos una situación macro a nivel mundial que es bastante jodida, por una guerra que impacta fuertemente la economía mundial. Recuerden ustedes que Rusia y Ucrania explican un porcentaje muy alto, ¿ya? Y más, de la producción de grano mundial, y explican también un porcentaje muy elevado de los energéticos, del petróleo, del gas a nivel mundial. Entonces, la guerra de esos países no es como que estuvieran peleando dos países pequeños, los problemas que han tenido nuestros pueblos hermanos de Ecuador y Perú, por ejemplo, eso no altera la economía mundial, pero sí, una guerra de esta envergadura altera la economía mundial. ¿Ah? Y post pandemia, digamos, cuando terminamos de salir, bueno, se genera esta tráfico, y eso genera un problema de impacto en precios a nivel mundial que se expande y llega a las economías locales. Y eso en parte explica, buena parte, explica la inflación que nosotros estamos asistiendo en Chile. Nos da el dato delante de Patricio que plantea. Hoy día nosotros nos estrenamos, digamos, una inflación de 13,1%. Por décadas nosotros no teníamos teniendo inflación. Y eso quiere decir que usted hoy día tiene un salario más bajo. Todos los meses le están pagando el mismo salario, pero su salario complementa. En términos reales, su salario en consecuencia es más bajo, ¿no? Bueno, aquí yo daba líneas de, aquí la curva esta refleja el alza de precios del petróleo, increíblemente, como ha subido desde 2020 hasta ahora, ¿ya? Y aquí la curva, los precios de los alimentos, ¿ah? Por el peso que tienen estos países, ¿ah? Y por tanto, lo que nosotros estamos asistiendo de alza de precios, le pega a Argentina, le pega a Uruguay, le pega a Paraguay, a Bolivia, le pega a todos los países del mundo. Lo que yo tengo acá, no voy a andar en esto, pero son las proyecciones de cómo han ido cambiando las proyecciones de crecimiento. Todas las proyecciones se han ido jibarizando, se han ido reduciendo de la economía mundial y de los distintos países, como Estados Unidos, China, que son los países que motorizan Europa, el mundo, ¿no? El precio del cobre, que si bien es cierto venía subiendo rápido, digamos, pero después, por temas de China, digamos, ¿no? En China ha estado con aperturas y cierres,
porque ellos son bastante más rigurosos en el tema del manejo del COVID, algo que no sucede. Entonces, China es el principal destino de exportación nuestro, ¿no? Por sobre Estados Unidos. Uno realmente como que todavía tiene en la cabeza que Estados Unidos es más importante, Europa más importante. No, China es más importante. Yo me atrevería a decir hoy que China es la primera economía del mundo, ¿no? Y para nosotros, sin duda, como espacio de exportación, claramente muy fuerte. Por lo tanto, lo que pasa en China le pega muy fuerte a Chile, le pega muy fuerte al presupuesto público y le pega muy fuerte a sus servicios. Y eventualmente a las mejoras que usted esté pidiendo en salario, en defensa, etc. Así, esa es la cadena, hay que tratar de entenderla. Estoy tratando de hacer ese esfuerzo en la primera parte, ¿no? Ya decía yo que la inflación es un fenómeno generalizado, porque lo estoy explicando desde una lógica mundial. Las curvas que ustedes están viendo acá son cómo ha ido levantándose la inflación, digamos, ¿no? Aquí tengo en amarillo la eurozona, mire, estaban en cero, incluso con deflación. Y fíjense ahora cómo sube la eurozona, cómo sube Brasil, ¿ah? Chile en esta curva roja subió muy fuertemente, cómo sube Estados Unidos. Fíjense, Estados Unidos estaba en mayo del 2020 en cero, y hoy día está prácticamente 8 o 9 puntos de inflación, una cosa que por muchos años no sucedía en Estados Unidos, ¿ya? Este no es un tema menor, porque en algún minuto en Chile se discutió fuerte si la inflación era un tema local o era un tema mundial. Esto tiene una importancia desde el punto de vista de la política fiscal y política monetaria, porque si es un tema local, si es un incendio local, le pega la inflación, entonces usted lo apaga con cierto instrumental político macroeconómico. Si es un tema mundial, usted lo apaga con otro tipo de política, ¿ya? Entonces, en algún momento acá se planteó mucho que era un tema local, por las ayudas sociales, por los retiros de la AFP, ¿ya? Y se utilizó un instrumental que en realidad lo que está haciendo es que está más bien enfriando y sobreenfriando la economía. Y va a sobreenfriar demasiado, digamos, la economía para el próximo año, ¿no? Y aquí también los organismos no son siempre puramente técnicos, ¿ah? Uno tiene la preocupación de que hasta donde instrumentos como el Banco Central juegan en favor de que inestabilidades de tensión económica, porque viene el plebiscito, etc. Es respetable preguntarse eso, ¿no? Bueno. Hay un tema que yo no he tocado, pero que es muy determinante hoy día, dado el grado de financiarización de la economía mundial, ¿no? Hoy día tenemos un tema financiero en la economía mundial muy potente, porque cuando suben las tasas de interés, piensa usted lo siguiente: usted tiene un proyecto para comprarse una casa, por ejemplo, ¿no? Y si a usted el banco le está prestando a tasa de 3, usted calcula la proyección del dividendo, toda la cantidad de años de su ingreso, y con tasa de 3 le cuadra, ¿ya? Pero si usted al próximo mes va al banco y le dice, no, sabe que la tasa subió al doble, la tasa subió al 6, lo más probable, dado que su ingreso no va a subir al doble, lo más probable es que usted deserte del proyecto de comprarse una casa. Entonces, el tema de la inversión sigue muy de cerca el tema de la tasa de interés, ¿ya? Y cuando la tasa de interés va para arriba, como en este caso, que si ustedes se fijan, estoy en países desarrollados, Estados Unidos, Eurozona, Reino Unido, Japón, fíjense que ya a principios del 2000 o fines del 2021 estaba más bien pegado al cero, y fíjense cómo ha ido subiendo, ¿ya? Ha ido subiendo importantemente la tasa de interés a nivel mundial, que decir en América Latina. En América Latina las tasas, fíjense, las subían con mucho más diente, mucho más subido. Entonces, el alza de tasas a nivel mundial, producto de la incertidumbre, producto del mayor riesgo en la economía mundial, implica ya un menor incentivo a la inversión a escala planetaria, ¿ya? Y eso le pega a los países en general y al país nuestro en particular. Y eso, por tanto, le pega a la proyección de crecimiento del PIB en Chile, y por tanto le pega a la proyección de recaudación de impuestos, y en consecuencia le pega al presupuesto, ¿ya? Bueno, voy a tratar de ir más rápido porque si no... vamos a pasar más láminas. Acá. Esta lámina, ya estoy en Chile, aquí, desde el punto de vista de los gráficos. Esta curva lo que refleja es el índice real de remuneración. Fíjense ustedes cómo ha ido cayendo el índice real de remuneración. ¿Qué es lo que estoy mostrando en la práctica? Estoy mostrando cómo ha ido cayendo el poder adquisitivo.
es lo que les ha pasado a ustedes, a nosotros en realidad, respecto de que si bien es cierto estamos ganando nominalmente lo mismo, el poder de compra se ha ido deteriorando progresivamente por la inflación que explicaba a nivel mundial en el impacto nacional, ¿ya? Entonces, las remuneraciones reales, ¿ya? Si bien es cierto, no han afectado nominalmente, ¿ah? Si usted es un grado 12 y le estaban pagando 900.000 pesos, ya le siguen pagando como grado 12 900.000 pesos, pero va al supermercado y va a la feria y va a la panadería y compra menos, le alcanza para menos, ¿ah? Ya no le alcanza para 30 días, le alcanza para 25, ¿ya? Y que por tanto tiene que reducir su nivel de consumo forzosamente. ¿Mm? Esta caída que estoy mostrando acá, este gráfico, es la caída de la inversión, por lo que explicaba antes también, ¿no? No voy a demorarme tanto en los gráficos para no... Bueno, aquí está el tema de la inflación, voy a presentar un par de láminas propias de la inflación. Entonces, aquí hay una relación de lo que yo decía antes entre inflación externa y inflación local, ¿no? Tenemos costo de transporte, una foto del puerto de Shanghái que es muy elocuente. Tenemos alza del petróleo y alimentos internacionales, ¿ya? Especialmente cereales y aceite, expliqué el peso relativo tan importante de Rusia y de Ucrania en esto, y expliqué los cuellos de botella que se producen por el tema de la cadena de suministros, ¿no? Eso tiene impacto en la apreciación del dólar, en mayor riesgo a nivel local, ¿ya? Y el impacto en tipo de cambio, como yo lo decía, ¿no? Y por tanto eso se traduce acá, como lo ven, en inflación local. ¿Ah? Esa es la cadena que quiero que puedan mirar desde la economía mundial a la economía más local, ¿no? El Banco Central ha estado subiendo las tasas porque el Banco Central ha tenido una lectura inicialmente donde se pensaba que la inflación era un fenómeno más local por exceso de demanda. ¿Ah? Y había una discusión, como yo les decía, económica, entre economistas, que algunos decían no tiene que poner tanto freno de mano porque no tiene que ver tanto con la demanda agregada interna, sino que tiene que ver con un tema internacional, donde nosotros no tenemos la manija. Y por tanto, poner el freno de mano va a generar una contracción muy severa de la economía y va a ser para peor. Yo creo que algo de eso hay hoy día de lo que está pasando. Esta lámina lo que nos muestra es la proyección macroeconómica para nuestro país, ¿ya? Y cuando yo hablo de proyecciones del PIB, estoy hablando de la recaudación. La proyección del PIB es la variable más importante de ingreso para el presupuesto y, en consecuencia, la variable más importante del gasto para el presupuesto, ¿no? Por el lado de la recaudación, ¿no? Tributaria. Entonces, el Banco Central estima que este año vamos a cerrar en 1,9 de crecimiento moderado, y el próximo año vamos a estar en una contracción de medio punto. La economía se va a jibarizar, se va a achicar la torta que producimos de bienes y servicios, ¿ya? La OCDE piensa algo parecido para Chile, piensa que vamos a estar en el orden de cero el 2023, y en general los indicadores apuntan a eso. Entonces, la preocupación que tenemos es que el próximo año, recuerden que estamos elaborando el presupuesto del 2023, la torta va a decrecer, se va a achicar, ¿ya? Y ese es un problema número. Después voy a explicar un poco más de balance estructural, quiero pasarle un poco. Quiero mostrar esta lámina de políticas prioritarias. Recuerden que estoy replicando una exposición de Mario Marcel, por tanto estoy hablando de lo que logró la autoridad nuestra, ¿no? Y del país. Y esto quiero que lo crucen con las demandas de ustedes, o sea, porque muchos de ustedes en sus servicios tendrán demandas de mejoras, ya sea salariales, de dotación, de planta, de infraestructura, de bienes y servicios, etc. Todo eso se tiene que implementar en el presupuesto, ¿ya? Y las políticas prioritarias, bueno, son plan de recuperación inclusiva, apoyo a los hogares a mitigar el impacto de la inflación, reforma tributaria, reforma de pensiones, mejorando inclusión y crecimiento sostenible. Esas son las prioridades, ¿no? Si uno ve ahí, uno no ve empleo público. Va a ser súper claro, ¿no? Es entendible que esté en esto, uno puede debatirlo desde acá, pero en las prioridades fijadas por el gobierno, nosotros no somos una prioridad. Mejorar la situación salarial de los empleados públicos, las plantas, no está fijado como prioridad. Digo esto porque eso va a exigir un esfuerzo de la ANEF por plantear sus temas, y los servicios por plantear sus temas, ¿no? Y ahí entonces, las primeras decisiones está el Plan Chile Apoya, digamos, ¿no? Para la gente con más problemas, el acuerdo del salario mínimo. Nosotros, todos los trabajadores públicos están bastante por sobre el mínimo, ¿no?
Algunos me dicen, no, pero es que el sueldo base nuestro sí, porque el mínimo fija la remuneración, la sumatoria del total a vez. El sueldo base para nosotros solo una vez, lo que tiene que mirar es la sumatoria total. ¿Ah? Está el tema de las pensiones universales, ¿ya? Entonces, bueno, esos son los temas que están como prioridad en la agenda, no el tema nuestro, y por tanto lo digo para efectos de tener que presente de que es un tema que hay que luchar para colocar en la agenda, ¿no? Continúo con el tema del presupuesto, entonces salgo ya del, y quiero actualizar algunas cifras como yo lo decía, ¿no? Entonces, la noticia que tenemos de inflación es que el IPC en los últimos 12 meses, cerrando a julio del 2022, es un 13,1%. Ese nivel de inflación, o sea, la inflación en los últimos 12 meses le ha comido más que un décimo de su poder adquisitivo. ¿Ya? La inflación del último mes fue un 1,4, ¿ya? Y tenemos una fuerte variación en alimentos y energéticos, ¿ya? Ahí, bien, pongo, si ustedes hacen el enlace con lo mundial, se va a explicar. Y claro, cuando sube la inflación, se afectan entonces, el boletín que sacó también ahora hace un par de semanas, menos, en este caso ahora el del índice de remuneraciones del INE, ¿ya? Se afectan las remuneraciones, ¿ya? Y las remuneraciones que tenemos en 12 meses, los salarios han subido, sí, nominalmente han subido. ¿Cuánto? Un 9,6%. ¿Ah? Esta foto está mayo, esto salió hace un par de meses del INE, que hay un rezago en las cifras porque hay una construcción de cifras con los salarios, ¿no? Que el IPC, ¿ya? Entonces, si hasta mayo del 2022, digo, esto es lo más actualizado que hay información de construcción de datos de salario, ¿no? He trazado la lámina, esto salió. En 12 meses los salarios han aumentado 9,6%, pero la inflación ha estado por sobre el 10%, ¿cierto? Entonces, el índice real, que es lo que tengo acá, ¿ya? Que el poder adquisitivo, el poder de compra de su salario, ha decrecido en 1,8%. Aún habiéndole aumentado el salario a usted 9,6%, su poder de compra, porque la inflación ha subido más que está en menos 1,8%, ¿ya? Y evidentemente ese es un tema, y es un tema que ya está presente, voy a abordarlo luego, si no las preguntas, tomando la primera que me hizo Patricia, de lo que se viene en la mesa de recursos del sector público. Ustedes saben que yo soy asesor de la mesa del sector público, ¿no? Bueno, el presupuesto tiene un ciclo presupuestario, ¿ya? Tiene una formulación, que es la elaboración del proyecto de presupuesto para el próximo año, a través de la estimación de ingresos, ya lo decía yo, tendenciales, y el gasto de cada programa presupuestario de todas las instituciones que conforman el gobierno central. Nosotros somos más de 200 servicios que ustedes manejan, ¿no? Después, este proyecto se manda al Parlamento, donde hay una discusión y una aprobación. Normalmente la NEF está presente en esa discusión, ¿cierto? Después, ya cuando se aprueba y se pone en ejercicio el próximo año, se hace una evaluación y después se va ejecutando, las remesas se le van entregando periódicamente a los distintos servicios, ¿no? ¿Quiénes participan de esta discusión? Bueno, el presidente de la República, evidentemente, el ministro de Hacienda, la dirección de presupuesto, la DIPRES, los ministros sectoriales, ¿ya? Equipos técnicos de las distintas reparticiones y servicios. ¿Cuáles son los plazos y procedimientos? Generalmente, en julio, y esto ya pasó, el Ministerio de Hacienda envía a los ministerios las instrucciones para todas las partidas presupuestarias mediante oficio. Incluso voy a dar un ejemplo en la última lámina, que es lo que le enviaron a un servicio en específico con datos reales, ¿no? Entonces, a ustedes, en realidad, antes de julio, les mandan un presupuesto marco. A cada uno de sus servicios le dicen, mire, usted puede gastar esto. A la luz de lo que le dimos el año pasado, y este año, nuevamente, como años anteriores, le han propuesto un recorte. En prácticamente la mayoría de los subtítulos. Un recorte en gasto del subtítulo 21, no en dotación. Está respetado en general, pero en el gasto sí hay recorte, ¿ya? Y luego se inicia el ping-pong con el paleteo de Hacienda, que le manda un marco, normalmente restringido de gasto, restringido respecto a lo que era el año anterior. Eso hace que los servicios elaboren su presupuesto y se lo presentan a Hacienda. Ahí hay una discusión corta de ajustes, que es el momento en que ustedes deben intervenir. Lo que nosotros hemos planteado en otras charlas es que ojalá dentro del segundo trimestre, abril, mayo, los servicios, ustedes, los sindicatos, las asociaciones de cada servicio pidieran a los directores que les pusieran el presupuesto. Les pusieron cuánto les dieron el año 2022 y cuánto le están presentando de gasto para el 2023.
Y con eso ustedes pueden hacerse una idea si efectivamente van a poder cumplir las demandas de condiciones de trabajo, eventualmente salario, educación que ustedes están planteando. Eso se refleja en los números. Y para eso tienen que ver una exposición y ahí tienen que empezar la discusión y subtítulo por subtítulo y que justifiquen ellos por qué están pidiendo esto. Si lo está contrayendo Hacienda, bueno, nos moveremos en contra Hacienda porque está recortando esto. Eso es parte de hacer política sindical entendiendo los procesos más técnicos, ¿no? Durante agosto, que estamos ya, se realiza la discusión interna en el Ministerio de Hacienda en 2 etapas. En la primera se hace el análisis global e institucional con la presentación de informes sectoriales en las comisiones técnicas. Se pidió este año como innovación que dentro de los ministerios se cuadraran ciertos gastos. Que cada ministerio hizo la pega de cuadrar los distintos servicios que cobijan, ¿ya? Y esa discusión ministerial con Hacienda se está haciendo ahora, durante este mes ya. Ahí hay comisiones técnicas, evidentemente, que tienen como contraparte a la DIPRES, ¿no? Y en la segunda etapa, ya, son presentados los informes del director de presupuesto, en este caso directora, quien luego presenta los suyos al ministro de Hacienda, ¿ya? Y luego, durante la primera quincena de septiembre, corresponde la discusión y aprobación a nivel superior del gobierno. El proyecto lo presenta Marcela a Gabriel Boric, ¿no? Presidente, ¿ya? Y tras ser visado por el ministro de Hacienda comunica a los ministerios la decisión presidencial. Dicen, bueno, esto es lo que estamos mandando para su servicio. Esto en subtítulo 21, esto en el 22, esto en el 29, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última semana de septiembre, el trabajo final se centra en la dirección de presupuesto, donde se prepara el proyecto definitivo, son revisadas las glosas, ¿cierto? Que son los detalles por partida, ¿no? Y son elaborados los documentos complementarios, como el informe de finanzas públicas, ¿ya? A más tardar el 30 de septiembre, el proyecto de ley de presupuesto entra al Parlamento, ¿ya? Y inicia una discusión de 2 meses, ¿ya? Porque a fines de noviembre tiene que ya cerrarse esa discusión. Esa discusión no necesariamente requiere el acuerdo del Parlamento, porque dada la Constitución vigente, si no el Parlamento no llega a acuerdo con lo que envió el presidente, rige como ley para el próximo año el proyecto que originalmente ingresó el presidente. Por tanto, el Parlamento efectivamente puede ayudarnos, y nosotros por eso hacemos cierto lobby, ¿ya? Pero finalmente, si no llegan a acuerdo las partes, igual va a haber presupuesto, y el presupuesto que va a imperar es el presupuesto que envió el presidente. Por eso, entre otras cosas, se habla del hiperpresidencialismo en la Constitución de 80. Por esta razón y porque los parlamentarios no pueden ingresar por ellos proyectos de ley que impliquen gasto fiscal, ¿no? Eso denota el presidencialismo que tiene en la actual Constitución, ¿no? Bueno, después de la discusión no me voy a quedar mucho en eso. Acá quiero, para ir cerrando y poder conversar, mostrarle un poco cómo opera en la práctica esto. Esto es un servicio real, ¿ya? Y lo que aquí tengo son las proyecciones, ¿ya? En la columna 1 tengo lo que se le lo dado para el 2022, ¿ya? Para este servicio en cuestión. Aquí tengo los ingresos y aquí tengo los gastos, que es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Aquí tengo gastos subtítulo 21, gasto en personal, 34.000 millones, ¿cierto? En bienes y servicios de consumo, 13.000 millones. Después tengo otras partidas que no están presentes acá porque son un servicio específico, no es el caso mencionarlo, ¿no? Y fíjense ustedes lo siguiente, en gastos, lo gastado por este servicio el 2022 fueron 47.000 millones acá. Fíjense el presupuesto marco que le enviaron a este servicio, 43.000 millones, cuando el 2022 tenía 47.000 y ahora le mandan uno como propuesta, como marco, por 43.000. Esto que le pasó a este servicio, le pasó a generar a cada uno de los servicios de ustedes, hay un recorte en el marco, ¿ya? Y lo que hacen entonces los servicios es hacer una propuesta, en este caso, la propuesta que hizo este servicio fue irse por arriba, ¿ya? Le presentaron uno por debajo de lo que gastaba y ellos presentaron uno que era el 122% de lo que gastaba. Entonces, ahí viene una discusión, ¿ya? Hacienda, a través de la DIPRES, envía un presupuesto marco que tiene un recorte importante, ¿ya? El 10% de lo que usted gastaba. Se les dice a los servicios que traten de respetar eso, muchos servicios se van por arriba de eso, y ahí viene la discusión entre la DIPRES y su servicio. Es una discusión relativamente corta, porque después escalan rápidamente a nivel ministerial, ¿ya? Ahora, el que tiene el sartén por el mango, no, por supuesto, es la DIPRES, no su servicio, y su servicio difícilmente puede establecer una discusión autónoma
con probabilidades de ganar si es que no tiene el apoyo de las fuerzas sindicales. En ese sentido, cuando un director efectivamente quiere llevar adelante políticas de mejora al interior del servicio, debiera apoyarse en ustedes y debiera darle información a ustedes, porque él por sí solo no puede ir a golpearle la mesa así. No tiene la autonomía ni la fuerza que tienen los sindicatos. ¿Ya? Entonces, es esto lo que empieza. Esto ya se discutió a nivel de servicio, esto también ya pasó para nosotros en estricto rigor a nivel de servicio. Sí, ahora se está discutiendo ya más bien a nivel ministerial y por tanto este minuto es cuando la NEF puede hacer algo aún a nivel del Ejecutivo y posteriormente en octubre y noviembre en el Parlamento. Normalmente José Pérez o quien esté en la presidencia de nuestra organización se apersona en el Parlamento, va con argumentos, a mí a veces me toca apoyar un poco técnicamente eso, y hace una presentación para que los parlamentarios apoyen demandas que nosotros tenemos y que debieran ser cubiertas con financiamiento en el presupuesto, ¿no? Para ir cerrando, los gremios en general, ustedes de los servicios, tienen, los sindicatos me refiero, tienen demandas que son bien recurrentes. Uno puede estar, hay servicios que están demandando nuevos DFL de plantas, ¿cierto? Plantas muy anquilosadas, muy pequeñas para lo que eran los servicios hace 30 años atrás, hoy día han crecido, son trajes que le quedan muy pequeños y por tanto tenemos la experiencia de varios servicios que están reclamando el tema de planta. Uno, porque hay mucho empleo precario, a veces 70, 80% de la gente en contrato, y estamos pidiendo que pase más gente a la planta, y además estamos pidiendo que se superen los cuellos de botella que hay en las plantas para que haya una carrera más dinámica, más fluida en el tiempo. Eso pasa por una nueva ley que autorice la creación de un DFL planta nueva para el servicio. Eso es plata, eso es recurso, ¿ya? También algunos piden que haya un nuevo bono, digamos, hay servicios que ustedes que tienen bonos adicionales especiales, ¿ya? Hay otros servicios que quieren avanzar en esa dirección, eso es dinero, recurso también. Hay otros que quieren que algunas asignaciones, por ejemplo, nosotros si quisiéramos que se levantara la asignación de movilización, bueno, eso también es costo. Y viene también lo que nos preguntaban, el tema del reajuste de la mesa del sector público, esos costos. Bueno, todo esto se financia con recursos fiscales, ¿ah? Y esos recursos fiscales están a veces explícitamente contenidos en el presupuesto, ¿ya? Si alguno de ustedes, por ejemplo, viene con una mejora de FL Planta que partió en 2021 y termina en 2023, bueno, ya las plata deben estar asignadas. Tienen que verse reflejadas en el presupuesto del 2023, ¿ya? Y si no es así, del propio presupuesto, con cargo al tesoro, una partida, que la partida 50 del Tesoro Público, tendrán que salir los fondos que financien las luchas que ustedes den y que ganen para mejorar la situación, por ejemplo, de las remuneraciones, ¿no? Entonces, si algo no está en el presupuesto, la pelea se puede dar igual, porque en el propio proyecto de ley tendría que ir al financiamiento respectivo y tendría que salir respecto del presupuesto. A veces me preguntan, bueno, ¿cómo se financia algo que no está explícito ahí? Bueno, el presupuesto es una proyección de ingresos, yo les decía, y como proyección, si el cobre se va muy al alza, yo voy a terminar con más plata por ingresos del cobre que el presupuesté, ¿verdad? ¿Ya? O a la inversa, si el cobre se va muy a la baja, voy a terminar con menos plata de la que proyecté porque voy a tener menos ingresos de cobre. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí para cuadrar? Bueno, si tengo más plata, voy a aumentar el tesoro público, van a aumentar los excedentes que voy a terminar invirtiendo en bonos afuera, ¿no? Y si tengo menos plata, me endeudaré para cubrir los gastos o venderé activos para cubrir esos gastos, que es lo que se hace desde el punto de vista de la cuadratura de la política fiscal, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta ahí para que podamos dialogar un poco. ¿Cuánto rato? Bueno, si me fui una hora, para que podamos dialogar un rato, que yo tengo a las 5 una reunión. Ignacio, Yanna, lo dejo hasta ahí, dejo de compartir para que podamos, por si hay comentarios, observaciones, preguntas. Gracias. Bueno, Manuel, muchas gracias por la exposición clara. Por favor, como somos hartos, somos 99, que levanten la mano. Ahí está ingresando el número 100. ¿Ah? Premio, bueno. Que levanten la mano virtual y ahí vamos dando la palabra, que no se extiendan mucho las preguntas, o sea, en el tiempo, por la limitación que tiene Manuel después de tiempo. Y apaguen los micrófonos. Adolfo, lo voy a silenciar. Listo. Además que sean en formato preguntas,
para evitar los comentarios, porque si no, no alcanzamos a darle la palabra a todos. Que sean bien puntuales respecto a las preguntas, por favor. Sí. ¿Y a quién? Miren, nadie ha levantado la mano virtual. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Ay, ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, ahora están, ya, ahí, Ya. vamos. Es súper concreta, y bien, pero dado de que, bueno, primero agradecer, Emanuel, como siempre, ¿no es cierto?, tu claridad y también el equipo que está haciendo estas capacitaciones, siempre muy buen apoyo para todos nosotros, así que eso primero. Y segundo, decir de que, como Manuel decía, que se rebajó, y dado todo el contexto global, mundial, nacional, todo lo que ha sido significado el alza del IPC, etcétera, igual estamos, perdón, ya la música, Sí, Adolfo era el que estaba con música. ya, bueno, me preocupa, dado que ya hubo un 10% de rebaja para los servicios públicos, y que en este caso, Junji, que es el que atendemos nosotros, Dame un segundo, voy sí, Silencien a todos. Ahí va a está. que sacar. Sí, Ay, Ahí sí. ahí Ay. sí. ya. Los hackers. Ah, se están. Eliminen. Lo van a. ahora sí. Bueno, y dada la proyección que se veía también con respecto a la inflación, que va cambiando un poco también en el territorio regional, ¿cómo proyecta esta misma inflación, o sea, o esta misma rebaja que pudiera haber en los servicios públicos para el presupuesto del próximo año? Quizás no sé si tiene la respuesta, porque ahí los elementos están súper dinámicos, sé que va rápidamente, esto se ha ido como en aumento, pero sí para poder ver en torno a lo que significan las negociaciones que se puedan tener al interior de la mesa del sector público, pero también al interior del servicio. Acá, por ejemplo, bueno, hubo rebaja que sustantivamente en muchos aspectos, pero también en todo lo que es asesoría. Los supervisores casi no pudieron salir en este semestre a poder apoyar las aulas. Y se habla, por otro lado, de la importancia que tiene la educación, la importancia que tiene que ahora mismo salió un reportaje de la poca asistencia que hay, que es un porcentaje bastante grande, hay mucha preocupación al respecto, porque esto obviamente que significa también menos aprendizaje, menos oportunidades, más brechas para los niños y las niñas, sobre todo en los sectores que nosotros atendemos. Entonces, más aún si no salen los equipos educativos especializados en apoyar los territorios, la verdad es que con esto vemos más mermado y se hace como una política súper como contradictoria. O sea, por un lado apostamos por la infancia, ¿no es cierto? Están las 11 medidas que sacó la subsecretaria, etcétera. Hay un montón de anuncios, ¿no es cierto? Trabajo decente por lo demás, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos esta situación de que finalmente hay precariedad también en la atención y en el servicio mismo que prestamos. Entonces, la pregunta es cómo lo ve esto para el próximo año y bueno, yo sé que tenemos que armarnos y todo, pero hay una realidad súper potente y que es clara, es real, pero tenemos que armarnos igual. Eso, compañeros, muchas gracias. Manuel, ¿te parece que por tiempo vamos de bloques de 3? Sí, Entonces, sí, por supuesto. está la compañera Susana, después, bueno, está Patricio y Jocelyn. Ahí tenemos las 3 y después Rearnes, Marcos Dinamarca y Paula Berrío en el segundo bloque. Ya, Pato, ¿está muteado? Sí. Patricia, entonces. Sí, Patricio. Perdón, pero fue el primero en solicitar la palabra. Bueno, a ver, yo creo, a ver, la verdad que la consulta va algo relacionada y en la pregunta que hice al inicio, y la verdad que me gustaría que Manuel se refiriera en forma más concreta. Vamos a tener en noviembre con un 14% de inflación, y ese es el tema, un tema que yo, y más encima, el gobierno está hablando, y del mismo tema de presupuesto, el tema de las restricciones, de bajar el gasto público,
Y esas son las instrucciones que se han dado. Entonces, el tema de la negociación en sí del 14%, o en cuanto a tratar de mantener o de mantener nuestros sueldos, es un tema que estamos todos preocupados. La verdad que yo esperaba que Manuel profundizara un poquito más en ese tema en su presentación, pero no lo hizo, y me gustaría ver cuál es la opinión de esta negociación que viene y que ya está a puerta. Ok, disculpa, Jocelyn, como Arnel estaba primero, no me había dado cuenta, disculpa. Rearme, por favor, su pregunta. El primer bloque. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Ernest. Soy dirigente de ANFINE, de la Asociación Funcionaria del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Ya? Más que pregunta, o sea, sí hay una pregunta implícita, pero Manuel señalaba que en el proceso de negociación que se viene tenemos que considerar distintos factores, y uno de ellos es que, bueno, dentro de las prioridades de gobierno obviamente no están los funcionarios. Y habla también porque estamos muy por sobre el nivel del salario mínimo, de acuerdo a los promedios. Pero también sabemos que los promedios son bastante perversos, y gran parte de los funcionarios de las distintas reparticiones públicas no gozan de los sueldos que sacan los promedios. Por lo tanto, si acaso, eso es un tema que obviamente va a haber que tenerlo presente en las negociaciones. Además que si nosotros hablamos de los porcentajes, claro, hoy día nos estamos empobreciendo de acuerdo a ese promedio en un 1.8%. Sin embargo, estamos dejando de considerar las diferencias que se han ido generando en los años anteriores. Año tras año, el sector público ha ido ganando menos en lo real, no en lo nominal, en lo real. Y el año pasado se obtuvo un 6,1% de reajuste, y sin embargo tuvimos una variación de un 6,7%. Por lo tanto, aún cuando se obtuvo el más alto de los incrementos, de los reajustes que se habían obtenido en muchos años, seguimos perdiendo capacidad adquisitiva. Así que la pregunta es, ¿de qué manera enfrentar esas diferencias y poderla paliar en las negociaciones de este año? Esa era la consulta. Muchas gracias por la oportunidad. Ya. Jocelyn, y ahí le damos el pase a Manuel. Hola a todos y a todas. Bueno, mi consulta es súper específica, solo que no alcancé a captar cuando Manuel dijo que había un lugar donde nosotros podíamos revisar la solicitud de presupuesto de nuestros servicios. Si me pudiese repetir, por favor, el lugar donde se puede adquirir esa información para nosotros también comparar qué es lo que ha solicitado de respecto a lo que nos han indicado nuestras autoridades. Gracias. Ya, Manuel, por favor. Perfecto, ok. Oye, mira, partamos con lo que planteaba Susana, en el orden que ella lo planteó, ¿no? A ver, efectivamente, la propuesta marco de la DIPRES para los distintos servicios, no para todo, para el 95%, porque en algunas cosas puntuales el programa de Gabriel planteaba y había servicios impactó positivamente, pero son muy pocos, digamos, no ni el 5%. Hay una propuesta de recorte, ¿no? Eso es cierto, ¿ya? Y eso es a la luz de la situación macro un poco que yo les contaba, pero déjenme decirles lo siguiente. Yo me puedo ajustar presupuestariamente no solo por el gasto, porque yo efectivamente yo podría decir, mira, tengo 100 de ingreso y por tanto debiera gastar 100 o menos, ¿no? Y si efectivamente estoy gastando 110, bueno, yo podría decir, me tengo que recortar en 10 para llegar a 100 y cuadrarme. Es una posibilidad. Pero yo también podría decir, bueno, si tengo 110 en gasto y 100 en ingreso, yo me podría tratar de cuadrar por la variable ingresos, subiendo ingresos, ¿ya? ¿Cómo yo podría subir los ingresos? ¿Hasta dónde los ingresos son una variable exógena? Respecto de algunos aspectos sí son exógenos. Por ejemplo, yo no puedo fijar el precio del cobre, es cierto, ¿sí?
Yo sí podría darle mayor valor agregado al cobre y no exportar pura roca, digamos, sin valor agregado, y por tanto yo podría, en una política de desarrollo, nosotros llegamos a tener, nosotros cuando se nacionalizó el cobre, con allí mediante, en primera parte con Frey, nosotros llegamos a ser dueños del cobre en su totalidad, pero hoy día, nuevamente, y ahí está un poco el rol histórico de la dictadura, ¿ya? 2/3 del cobre ya no son nacionales, y nosotros exportamos mucha, sin la mayor elaboración, ¿ya? Pero yo podría aumentar también el ingreso sobre la base del tema tributario, ¿ya? Yo podría fijar un royalty, si 2/3 del cobre ya no nos pertenece en estricto rigor, bueno, yo podría grabar con un mayor impuesto a través de un royalty ese tema y generar más ingresos. Yo podría aumentar el impuesto a la renta, yo podría desintegrar el sistema tributario, que es parte de la discusión que está presente en la reforma tributaria, y es con eso que es lo que logro, que los empresarios paguen impuestos igual como los que pagamos todos los que estamos en este sur. Porque hoy día, en realidad, cuando ellos van a pagar impuestos, ellos dicen, no, que como pagó mi empresa, yo imputo lo que pagó mi empresa y yo paso a colar. ¿Ya? Bueno, eso es la integración. Entonces, por eso se habla de desintegrar el sistema para que él no pague menos impuestos proporcionalmente como persona que lo que pagamos nosotros. En la práctica, eso es lo que tiende a suceder, digamos. Entonces, ahí hay un tema de voluntad política, ¿ya? No solo es apretarse el cinturón hacia los trabajadores y hacia el pueblo con los programas sociales, sino que también, bueno, que los que se han enriquecido más, por ejemplo, con impuestos a la riqueza, al patrimonio, bueno, paguen más, porque eso es tratar de subir la variable ingresos. Esa es otra forma de ajustarse, ¿no? Hoy día es cierto que nosotros hay una orientación de Hacienda, de la ley respecto de rebaja en el subtítulo 21, no en la dotación, se está respetando la dotación, lo decía yo, pero sí en las glosas del subtítulo 21, ¿ya? Y también en el subtítulo de bienes y servicios hay orientaciones de recorte entre el 10 y el 15%. Reitero, no en la cantidad de personas, sí en las glosas del subtítulo 21, por extraordinaria, capacitación, bélico. Por eso, Susana nos decía que la fiscalización, que van a terreno, digamos, bueno, no tienen, y asesores que ayudan no hay plata para eso. Porque ese tipo de cosas sí se está recortando. Respecto al tema del reajuste del sector público, bueno, ahí está un poco fundida la pregunta de Patricio. Yo, ciertamente, Patricio no lo respondí, antes, no lo había guardado para ahora. Y la pregunta de Rodrigo, entonces voy a tratar de hacer una de ambas, ¿ya? A ver, sí, ciertamente nosotros estamos por sobre los mínimos que fija, los ingresos mínimos se fijan para el sector privado, porque nosotros tenemos mínimos propios que están fijados en nuestra norma y están por sobre claramente esos mínimos. Eso es lo primero. En segundo lugar, me llama la atención, Rodrigo quizás maneja esto mejor que yo, pero el INE saca la encuesta de ingresos, y en la encuesta de ingresos del INE, si no es cierto, los promedios son promedios, pero con todo yo tengo una buena opinión técnica del INE. Los promedios de renta del sector público son considerablemente más altos que los promedios de renta del sector privado, ¿ya? El promedio de renta del sector público, así como redondeando en cifras, es del orden de 900.000 pesos, y el promedio del sector privado es del orden de, redondeando, del orden de 700.000. O sea, nosotros ciertamente ganamos más en promedio. Esto hace 2 décadas atrás, era al revés. Era al revés. Y esto tiene que ver con que la fuerza organizada del mundo del trabajo en el sector público es mucho más alta que la fuerza organizada en el sector privado. Y ellos, habiendo partido con ventaja respecto a nosotros, producto de la atomización que ellos tienen en sus negociaciones colectivas cuando las tienen, ellos se fueron quedando rezagados, y nosotros, con el mayor peso sindical, hemos podido defender mejor nuestros salarios. De hecho, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, siempre nos espetan de que nosotros ganamos mucho. Y en realidad no es que nosotros ganamos mucho, sino que del sector privado ganamos demasiado. Ahora, es cierto que el año pasado el reajuste fue un 6,1 contra un 6,7 la inflación, ¿ya? Lo que pasa es que la negociación del sector público tiene varias aristas. Una, la más importante, es el reajuste del salario, pero tiene otras aristas que tienen que ver con beneficios, ¿ya? Tienen que ver con los mínimos, tienen que ver con un bono que se paga para rentas inferiores de 570.000 pesos y una serie de otros colgajos menores. Entonces, la negociación hay que verla como un todo, porque cuando uno costea, también tiene que costear otras cosas que implican gasto, ¿ya? Así, por ejemplo, ustedes recordarán que el año antepasado
el bono de vacaciones fue rebajado a la mitad, el bono término fue rebajado a la mitad, y las líneas de corte de los tramos mayores fue afectada en 500.000 pesos. O sea, antes los beneficios llegaban hasta los 2,5 millones de renta y en un momento fueron cortados por billones hasta 2 millones. Entonces, hubo mucha gente que quedó fuera de los beneficios. La negociación pasada, lo que se hizo fue recuperar el bono de vacaciones, que había sido cortado a la mitad. Lo que se hizo fue recuperar el bono término, que había sido recortado a la mitad, o sea, se duplicó. Y lo que se hizo fue recuperar ese universo de beneficiarios que teníamos antes, y por tanto la línea de corte se volvió a llevar a los 2,5 millones, ¿ya? Entonces, esas cosas, más otros datos menores, tienden a compensar ese 0,6 de diferencia entre 6,1 y 6,7, porque la negociación no se agota en el reajuste. Si solo fuera reajuste, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos congelados los beneficios. De hecho, desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, ¿ya? Los reajustes son un gasto fresco al 100 año a año, porque no se contabiliza la incremental, se contabiliza todo desde el punto de vista presupuestario. Todo el beneficio como que partiera de cero cada año. No así la renta, se calcula solo la incremental. Es una cuestión técnica, pero que afecta la contabilidad fiscal, ¿no? Entonces, es cierto que tuvimos menos, pero habría que sumarle todas estas cosas que estoy diciendo y eso ahí tiende a compensar. Es un tema a tener presente en esta próxima negociación, porque como bien dice Patricio, la inflación, las estimaciones que hay, son estimaciones, aquí estas cosas siempre pueden variar, pero la inflación pudiera cerrar del orden a noviembre, que es la inflación noviembre son las puntas relevantes para nosotros, porque nosotros tenemos respuesta a partir del 1 de diciembre, no es un año exacto, calendario, pudiera cerrar del orden de 13,5. O sea, por tanto, desde el punto de vista salarial, nosotros recién, si cerraran 13,5, con un 13,5, estaríamos recuperando lo que hemos perdido de poder adquisitivo en todo este tiempo, ¿ya? Imagínense que el año pasado había cierta valoración porque el 6,1 era una cifra nominalmente alta, ¿ya? Tenemos que más que duplicar esa cifra, ¿ya? Porque la inflación está muy alta, ¿ya? Y lo que el gobierno trata de hacer es cortar esa inercia, o sea, una inflación inercial técnicamente, ¿ya? Y por tanto esta no va a ser una negociación fácil, ¿ah? Pero con un gobierno progresista, con un Marcel que hoy día es más político que el tecnócrata, más tecnócrata que ayer cuando lo conocimos al principio, que lo conocimos desde ese tiempo, ¿ya? Entonces, este es tremendo desafío para la NEF y para la mesa del sector público, una mesa que ustedes saben no es fácil, ¿ah? Porque hay distintas miradas, hay algunos con rentas más bajas. La NEF tiene un universo que más de la mitad son profesionales, ¿ya? Y por tanto tiene un sesgo promedio de renta hacia el alza, comparado con el promedio de la mesa del sector público, ¿ya? Y en consecuencia hay sectores en la mesa que se preocupan más del bono término y otras cosas en su lógica, y por tanto ahí no es fácil conciliar, ¿ya? Y este es un desafío no menor. Yo comparto plenamente que la vara parte en la inflación, y la inflación debe ser del orden de 3,5. El argumento que yo estaba dando respecto a que logramos recuperar vacaciones, bono término, líneas de corte, ya no es válido, porque eso ya lo recuperamos, ¿ya? Ya tenemos esa línea base. Por tanto, lo que hoy día solo es concentrarse fundamentalmente en reajuste salarial, atendiendo que hay una inflación muy alta. Y es un desafío no técnico, los números están claros, un desafío político sindical, o sea, un desafío, ¿no? Respecto de... lo que me preguntaba Jocelyn. Sí, Jocelyn, mira, quizá me expresé mal, pero lo que yo dije, en estricto rigor, lo traté de decir, es que esa información de lo que se está discutiendo en este minuto es una información que está en manos de servicio. La gente de Administración y Finanzas tiene ese dato, y por tanto ustedes deberían tener una reunión con su director, pídansela, una información que deberán darle, ¿ya? Y que él les exponga cuánto tuvieron el año 2022 y cuánto se está pidiendo para el 2023 en cada uno de los subtítulos respectivos que les son relevantes. Eso no está publicado, ¿no? Lo que se está pidiendo para el 2023 no está publicado. Lo que les dieron en el 2022 sí está publicado. Usted se mete en la dirección de presupuesto, se mete a un link de presupuesto, entra por el ministerio respectivo, linkea el ministerio respectivo y le va a salir su servicio, y usted linkea su servicio y le sale todo desagregado. Esa información está, pero está el devengo, está lo que viene, lo que ya se otorgó el 2022. Lo pedido el 2023, eso no es público, pero sí usted debería tener una exposición. Yo tengo servicios que algunos asesoran, algunos gremios, y que me ha tocado participar de esas exposiciones, y cuando se pide, eso debiera darse, ¿no? Eso. Salgamos a la otra tanda final.
Ok, entonces, como en la tanda final, solo hay 5 manos. Entonces, Ya. primero está Marco, Ah. Marco Dinamarco, la Paola Berríos, Helmut Groth, Marión Cubillo y terminamos con Noemí Belmar. Pero vamos, Marco. Hola, buenas tardes a las compañeras y compañeros. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, Marco. Oye, mira, yo quiero salirme un poco del enfoque más bien monetarista de esta discusión y plantearlo desde otra perspectiva. Yo siento que la organización también debe pensar en estas negociaciones en otras áreas, en otros ámbitos. Inclusive creo que uno de los problemas que habitualmente ha tenido la mesa del sector público es que cae o solo se junta para estas materias y no ve en los problemas más estructurales del servicio público. Y en eso quiero preguntarte sobre 3 áreas en específico que en general las veo siempre muy debilitadas dentro de la negociación ramal que tenemos acá. Por uno, el problema de la externalización de la función pública. Creo que es habitual, ha sido consistente en todos estos años, que ha ido paulatinamente externalizándose la función pública. Entonces, muchas de las tareas de la ejecución de la política pública queda derivada a organismos externos. Mencionaba, tiene los organismos colaboradores, el FOSIS tiene por ahí también una serie de elementos de implementación de su política a través de organizaciones externas. Y bueno, y puedo nombrar a lo mejor una serie de servicios. A mí me parece que la NEF en particular y el servicio público en general debiera tener una política de defensa de la función pública y por lo tanto la externalización de servicios me parece que es una discusión que debería estar en la mesa. El otro problema que a propósito del punto de la pandemia y de lo que arrojó la situación de la pandemia y cómo pueden operar o no operar los servicios por el sistema de teletrabajo, me parece que la discusión del teletrabajo también debería ser una discusión ya instalada. De hecho, no sé si ustedes, Manuel, manejan la cifra de cuánto fue el ahorro en el subtítulo de gasto y bienes de servicio que tuvo los servicios públicos cuando se traspasó casi un alto porcentaje. Yo me atrevería a decir que en algún minuto estuvo más del 80% de los funcionarios públicos confinados y por lo tanto en esa materia algún nivel de ahorro hubo. Por lo tanto, ¿cómo se puede pensar en el tema de la externalización, digamos, no externalización, sino en la situación del teletrabajo y cómo impacta eso en el gasto? Un segundo tema de discusión que me parece que debería ser también planteado. Y el tercer elemento que me parece a mí también relevante es discutir el problema de las estructuras organizacionales de los servicios. Cómo eso va generando camisas de fuerza. Tú nombraste las áreas de los DFL. De hecho, yo soy una organización, vengo saliendo recién de un paro, producto efectivamente del problema del DFL y de cómo se mueve y cómo se resistió, pero con diente y muela, digamos, la DIPRE, para instalar estructuras jerárquicas dentro de los servicios. Y por lo tanto eso a mí también me parece que si la organización en algún minuto debatió y generó mucha pelea por establecer el tercer nivel jerárquico como un nivel de carrera funcionaria, no lo defienda. Eso me parece crítico también. Entonces, me parece que saliéndome del ámbito monetario y de lo que efectivamente significa la discusión del reajuste del sector público, creo que en términos de materia de negociación, estos elementos son también elementos estructurales de la negociación. Eso, Manuel. A lo siguiente les pido un poco que ser más breve porque Manuel nos dijo que si iba a las 5, son 10 para las 5. Entonces, claro. No va a alcanzar a responder. Entonces, claro, no va a alcanzar a responder. Entonces, Paola, Helmut, Marión. Vamos, Paola. Bueno, saludarlos a todos y todas. Mira, mi consulta es netamente por el tema de mi servicio. Yo trabajo en Sename, como decía mi compañero, pero nosotros, no sé si él sabe que Sename se dividió y el servicio ahora estamos solo con los infractores de ley, por tanto, organismos colaboradores no tenemos. Estamos nosotros a cargo de los infractores de ley, que son las cárceles de menores, y donde yo trabajo en la parte administrativa, que es un centro de reclusión nocturna, que es donde estoy yo ahora acá. Y la otra es la dirección regional que nos queda. Bueno, ayer perdimos la negociación que tuvimos con los trabajadores,
no vamos a ser traspasados, vamos a tener que dar una evaluación para poder ser traspasados. Y a mí me interesa mucho el tema de los recursos que vamos a tener nosotros como servicio, porque en infraestructura, en el tema de ¿cuánto que se llama? De capacitación para los funcionarios no tenemos nada. Y aparte de eso, se nos dice también que viene una disminución en el presupuesto. Y yo estaba escuchando a Manuel, y en definitiva el presupuesto que fue anterior, el del 2022, del 2021 al 2022, fue menor al del 2021. Y ahora al 2023 yo creo que va a ser menor al del 2022. ¿Me entiendes? O sea, cada vez los presupuestos menores para implementar un servicio que en definitiva quieren mejorar, porque la mejor niñez fue pero el boom del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, no funcionó y no está funcionando. De hecho, acá en la séptima región, Mejor Niñez ha dado un pésimo precedente porque ni siquiera están habilitadas las casas. Entonces los trabajadores están trabajando todos juntos, niños infractores con niños que están por protección. Eso era lo que era el Sename antes, ¿ya? Entonces a mí me gustaría saber si están considerados también estos servicios que en definitiva se están dividiendo, que lo está dividiendo el gobierno, y además están considerando también eliminar una gran cantidad de funcionarios públicos. Eso me interesa mucho también, Manuel, saberlo, si es que esto la ANEF también lo va a tomar como una bandera de lucha. El tema de los trabajadores públicos, que nos hemos sacado la cresta durante todo este tiempo, hemos trabajado también por este gobierno, y a la larga el gobierno también nos cierra la puerta en la cara. Entonces, de verdad que siento que para nosotros es súper tremendo lo que nos está pasando. Ayer había gente llorando acá, había gente que tiene su hijo en la universidad y ven con incertidumbre cómo se está dando todo esto, ¿ya? Y gente que ha estado luchando en la calle junto con nosotros. Eso, compañero. Helmut. ¿Estás muteado, Helmut? Perdón, estaba diciendo que en aras del tiempo voy a transformar mis preguntas en reflexiones. Manuel puede omitir, digamos, una respuesta, porque en el fondo yo quiero llamar la atención sobre ciertos aspectos muy pequeños, pero que denuncian cómo nos contamina desde un punto de vista del pensamiento económico estos años de neoliberalismo. Es decir, hemos transformado ciertos temas en verdaderos, ¿cómo se llama? En verdaderos valores inmutables. Por ejemplo, el tema de la inflación. El tema de la inflación, a propósito del presupuesto, va a salir mucho. ¿Por qué? En cierto modo, Manuel lo anticipó, y es de quién es culpa la inflación. Pero previo a eso podemos decir que no necesariamente todos los economistas consideran que la inflación es este monstruo terrible. La inflación necesariamente per se no es un tema, ¿no es cierto?, al que debamos temer en economía al grado en que lo ha transformado el neoliberalismo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que una inflación bajo ciertas proporciones puede ser fatal para una economía, pero el tema es cómo se maneja también, porque lo que decía Manuel, ¿de quién es culpa la inflación? Son factores internos, recalentamiento de la economía en virtud de los retiros del 10%, en virtud de los gastos en el IFE, o esa inflación es, por supuesto, necesariamente por una variable externa, exógena, como es, por ejemplo, la guerra y la situación de crisis mundial. Normalmente el DIPRES va a manifestarse por lo primero. De hecho, yo acompañé hoy día a las compañeras y compañeros de APROJUNGI, a DIPRES,
Y las nuevas autoridades, incluso en un momento dado, ellos se recordarán, dijo, no, pero es que el problema de la inflación, con todos los IFES que se dieron, con los retiros del 10%, es decir, ellos, por supuesto que van a estar interesados en culpar de la inflación exclusivamente al gasto interno. ¿Ah? Y lo que creo que no está para nada corroborado, y a mí me parecería que la incidencia del gasto interno jamás es lo que ellos sostienen, porque eso les va a permitir, por supuesto, hacer una política restrictiva desde un punto de vista de los salarios, desde un punto de vista, por supuesto, de la proporción en que ellos vayan a reajustar en conformidad al IPC, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un aspecto que es bien importante de considerar. Por otro lado, y esto es un aporte que creo que puede ser bueno desde un punto de vista de la capacitación y que me parece muy interesante y que hay una cierta nebulosa en eso, es qué pueden hacer año a año las asociaciones en relación con el proceso de la estructuración del presupuesto. En eso podríamos, Manuel, por supuesto, en ámbito general, algo ha dicho, pero habría que desarrollar cómo puede incidir la asociación desde un punto de vista del diálogo con la autoridad, desde un punto de vista del conocimiento que pueda tener y evidentemente de las herramientas que además disponga para tener alguna incidencia, ya sea en las discusiones preliminares dentro del servicio, ya sea en el Parlamento, etcétera. Y eso yo creo que es importante, porque la verdad es que cuando uno conversa con muchas personas de las asociaciones, hay una cierta duda respecto a hasta dónde puede llegar, si es posible que su servicio le vaya a abrir la información, y por lo tanto es muy interesante establecer probablemente en el futuro un protocolo de cómo deben actuar las asociaciones frente al fenómeno, ¿no es cierto?, del desarrollo presupuestario anual. Eso, Manuel, hasta ahí me quedo. Ok, Helmut. Y Marión y Noemi, con eso terminamos. Gracias, Ignacio. Emanuel, muchas gracias por tu presentación. Mira, en términos de la macroeconomía, a mí me parece que la presentación que hiciste es muy clara, concreta, en términos de que efectivamente nosotros no somos una isla, pertenecemos a un mundo globalizado y como tal tenemos que dar respuesta. Y no es menos cierto que somos un país pequeño, ¿cierto? Y que manejamos muy pocos recursos en función de otros países vecinos nuestros, como los mismos bolivianos, argentinos, y los brasileros, ¿verdad? En términos de producción y todo. Ahora, nosotros en el año 2019, yo soy del Ministerio de Educación, teníamos el 5.7 del PIB. La derecha, para el año 2022, lo dejó en el 4.7 del PIB. ¿Ya? Y le importó un cuesco cuáles eran los compromisos que tenemos por ley para hacer esa reducción. Le importó un cuesco. Entiendo que el proyecto de presupuesto que se presentó a Hacienda, yo no lo he visto, no lo conozco, pero en conversaciones de pasillo te dicen que vamos igual. Es decir, este gobierno no hizo nada para recuperar, no llegar al 5.7, pero por lo menos llegar al 5% del PIB. ¿Ya? Como dato anexo, hasta el año 1973, el PIB de educación era de un 7%. Y el año 2019 llegamos al 5.7. O sea, todavía estamos atrás. Entonces también te cuestionas tú, si en el 73 éramos más pobres, mucho más pobres de lo que somos hoy día. Sin embargo, la inversión en educación, que aquí en estos presupuestos le llamamos gasto, no es la misma. Entonces, mi pregunta es, efectivamente, como tú bien dijiste, esta inflación no depende solamente del tema interno. Hay un tema externo que no es menor. Pero también es cierto que hubo una rebaja de un punto para educación del PIB. Y por otro lado, Hacienda y el Banco Central sueltan al mercado 27.000 millones de dólares.
27.000 millones de dólares. Y los tiraron así. Sin embargo, para la inversión social, no tiran los 27.000 millones. Es más, nos dicen que tenemos inflación. Entonces, a mí me parece que desde la perspectiva de la NEF, nosotros tenemos que llevar propuestas y aclaraciones técnicas respecto de la dirección de presupuesto, porque efectivamente nos trata como si nosotros fuéramos unos pelafustanes de la economía, la finanza y la contabilidad, que no supiéramos dónde estamos parados, ¿ya? Entonces, a mí eso me molesta profundamente, porque yo me enteré de la conversación que tuvo Projunji, que era inflación y que no, que cómo se te ocurre. Es que no, que no es así. No es así. Efectivamente, no nos disminuyeron los DFL, las plantas y las contratas. Pero si tú miráis, están las mismas 2.800 personas autorizadas en el Ministerio de Educación, lo que pasa es que las tenía contratas y tienes desocupadas las plantas. Entonces, a mí me gustaría que, a mí me pareció súper bien tu presentación, pero yo creo que tenemos que ir más al tecnicismo financiero de la política pública respecto de lo que efectivamente se puede hacer. Porque si de un año para otro me quitan un punto del PIB, y al otro año voy a seguir exactamente en las mismas, pero el mismo administrador del Estado tira 27.000 millones de dólares al mercado, entonces esa parte no la entiendo. Entonces, a mí me parece súper bien tu presentación, pero yo creo que tenemos que tener más herramientas técnico-financieras para efectivamente discutirle a la autoridad que aquí hay cuestiones que todos nosotros hacemos en el mundo, sobre todo el mundo social, que son urgentes, que no es un chiste. No es un chiste que te recorten platas de acciones o líneas programáticas que tú sabes, por ejemplo, que los audífonos que le compran a los niños en la Junaep son cruciales. Son cruciales. ¿Te fijáis? Entonces, discriminan sin tener la conversación con cada uno de nosotros. Si la compañera Paola Berríos casi se nos pone a llorar recién aquí porque no tienen ninguna certeza. Ni una. Nosotros, ahora, es cierto, el estatuto administrativo nos trata como cosas. Es verdad, somos cosas. No somos seres humanos. Por lo tanto, ahí tenemos otra gran pelea que dar, digamos. Entonces, eso me gustaría que tú nos explicaras más técnicamente, ojalá en otra conversación más abiertamente, de que aquí nos están pasando gato por liebre. Y eso no me parece una falta de respeto. Gracias, Manuel. Ok, y Noemi, con ella terminamos las palabras. Muchas gracias, Noemí Belmar de la Asociación de Funcionarios de la Presidencia de la República. Bueno, nosotros estamos justo donde todo pasa, donde el presidente de la República efectivamente toma las decisiones correspondientes como para el tema del presupuesto. Pero quiero tomar en consideración, antes de decir lo que quería hacer la consulta, lo que dice Marión. A mí también me faltó un poco en esta presentación que efectivamente hubiera más tecnicismo, que hubiera una forma más de entender más que lo general, porque lo general yo creo que muchos de los dirigentes tenemos que informarnos incluso de manera personal de cada una de estas cosas, pero sí me faltó como ese tecnicismo que dicen que muchas veces nosotros pedimos, sobre todo cuando hablamos del pago de horas extraordinarias de los funcionarios, que por lo general nosotros por acá tenemos organismos muy técnicos, los logísticos que nosotros les decimos, donde siempre ellos tienen que estar prestando funciones y siempre se escapan a la labor que desarrollan diariamente. O sea, siempre hay una labor extraordinaria que se desarrolla, nunca se puede cumplir durante las horas programadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde la pandemia, tuvimos el gran problema de que todas estas horas pasaron a compensar por el instructivo presidencial, donde efectivamente no se hacía pago de la hora correspondiente. ¿Qué pasa con esas horas hoy? Se están perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros también como asociaciones de funcionarios para que ese tipo de situaciones no se sigan dando de esa forma? ¿Cómo lo hacemos frente al presupuesto? Más allá de recibir siempre la excusa de que no hay plata, no, que estoy aquí, que no, que estoy allá. Entonces, específicamente, de parte de la NEF,
y específicamente de este tipo de capacitaciones, esa respuesta, porque muchas veces nosotros nos vemos frente a un mundo que desconocemos, entonces frente a aquello es necesario buscar toda la herramienta y yo creo que para eso está llamada la Confederación, a poder entregarnos también esa respuesta a nosotros como asociaciones de funcionarios. Entonces, claro, ¿cómo damos ahora nosotros la pelea como para que esas horas efectivamente trabajadas, donde el servicio se está enriqueciendo a costa del trabajo de los funcionarios, de la mano de obra, y no pagando el trabajo que ellos han desarrollado, que se paga a través de la hora extraordinaria? Esas preguntas a mí también me gustaría que en próximas capacitaciones tengamos las respuestas correspondientes, porque, claro, saber la generalidad me parece perfecto, fue muy buena la exposición también de Manuel, pero claro, nos falta más desarrollo con respecto a estos temas que tienen que ver con también saber qué va en cada uno de los ítems correspondientes, ir a hacer un desglose mayor con respecto a ello. Estuvo bueno lo que hicimos a nivel internacional, la exposición de lo que está hablando el tema del presupuesto que está haciendo el ministro, pero también considero que nos falta un poquito más como para poder entrar en una discusión mayor cuando nos toque estar en estas mesas de trabajo y discutir el tema del presupuesto, y que no solamente nos quedemos con la respuesta de que no hay plata y nunca hay plata para nada. ¿Y a costilla de qué? Del esfuerzo y el trabajo de los funcionarios y las funcionarias públicas. Y eso de verdad que me gustaría que lo trabajáramos un poquito más como ANEF, y todos en conjunto, buscar las respuestas y las formas para que no nos pasen a llevar más con estos temas y que no siga siendo siempre perjudicado el funcionario y las funcionarias públicas. Eso, solamente cortito. Gracias. Ya. ¿Le damos, Ignacio? Sí, Manuel. Perfecto, porque mira, bueno, agradecer las palabras respecto a que la charla ayuda. Estoy de acuerdo con ustedes respecto a que siempre es necesario profundizar en estos temas, pero quiero hacer una aclaración. Yo creo que lo que plantea Noemí y lo que plantea la Marión, tanto más que una aclaración técnica, son desafíos políticos sindicales. O sea, yo creo que la Marión expresa súper bien el tema de los audífonos. Dice, mira, los audífonos son una cosa crítica en la jornada para que los chicos puedan escuchar y entender, y aprender. Lo que plantea la Noemí, el tema de la hora extraordinaria en presidencia, evidentemente son vitales, ¿no? Por el tema que no es manejable en un horario de estanque. Eso no es técnico. El tema, eso no requiere aprender. Mira, el tema de la hora extraordinaria, si bien es cierto, está en el subtítulo 21, va en una glosa. El tema de los audífonos está en el subtítulo 22, ¿ya? Pero eso no es técnico. O sea, lo que ustedes están planteando finalmente es un desafío político sindical. ¿Ya? ¿Cómo logramos dar la pelea para detener los recortes y que nos quiten audífonos y que pongan las horas extraordinarias que necesitamos para desempeñar el proceso? Eso, antes que ser técnico, es político sindical. Yo no tengo problema de hacerle llegar a través de Ignacio el clasificador presupuestario. Eso está, eso lo quería a ustedes, yo se los mando. O sea, para que usted vea que está en cada... En general, yo cuando hago clases lo que ustedes pueden leer, estudian ustedes, este tipo de otras cosas requieren una reflexión más colectiva. Pero el que usted aprenda que el subtítulo 21 tiene una glosa que son extraordinarias, lo pueda comparar, eso no le va a solucionar el problema. Eso no le va a solucionar. El problema aquí es un desafío político sindical que tenemos como ANEF y como servicios. Respecto a cómo defendemos. De acuerdo, Manuel, pero necesita herramientas técnicas respecto de, o sea, cuando tú vas y te presentáis a Hacienda, yo trabajo en presupuesto, yo trabajé 30 años, 25, 28 años en presupuesto, entonces, cuando tú vas y le haces que enfrente a alguien que lleva una línea de acción, ese gallo queda sin ninguna herramienta y lo desnudan diciéndole que la inflación está de la puta madre, y no es verdad, él no tiene herramientas, ¿te fijas? Sí, bueno, eso no es presupuestario. Yo quiero explicarles que, y tú sabes más que yo, porque yo nunca he trabajado en presupuesto, entonces poco lo conozco más académicamente. Pero yo el clasificador presupuestario lo puedo mandar a quienes no lo conocen, pero la discusión de inflación, al final, nosotros en la pelea técnica, nuestros dirigentes sindicales no pretendemos que le ganen a los especialistas de presupuesto de la DIPRES, no vamos a lograr eso. Yo creo que eso no lo vamos a... Nosotros vamos a lograr ganar en el terreno sindical comprendiendo temas técnicos, no superándolos a ellos técnicamente. ¿De acuerdo? Yo creo que eso no lo perdamos de vista. O sea, lo que estamos haciendo con estas capacitaciones es tratar de
reducir un poco la brecha, entregar un barniz de manejo, lo podemos seguir profundizando, en eso ustedes tienen razón, pero lo que quiero que quede registrado por lo menos es que al final del día para nosotros esto es una pelea sindical que requiere comprensión técnica, pero no es una pelea técnica, ¿ya? O sea, nosotros no vamos a vencer en lo técnico, no es nuestro interés, nosotros somos sindicatos, ¿no? Ahora, hay temas que tú planteaste, Mario, que sí es importante señalar. Mira, yo creo que uno pudiera hacerle el seguimiento, como tú lo has hecho, de cuánto a nosotros en el Ministerio de Educación proporcionalmente nos han reducido la participación en el PIB, lo que no significa que necesariamente nos hayan reducido el monto, ¿ya? Porque si el PIB ha crecido harto, yo pudiendo tener menos participación en el PIB, pudiera tener más plata que el año anterior, ¿cierto? Porque depende de la base de cálculo del PIB. Entonces, ahí yo... Y la otra cosa es que lo que tú dices, perfecto, dice hacer una aclaración técnica, es que cuando decimos, mira, no ha habido plata para gasto social, pero sí se han tirado 27.000 millones, ¿ya?, al mercado, estamos hablando de cosas que hay que aclarar. La plata que liquida, los dólares que se liquidan en el mercado internacional, no son gasto en estricto rigor, son conversión de moneda para efectos de evitar que el dólar se eleve excesivamente. Entonces yo salgo a vender dólares, aumentar la oferta de dólares y con eso, digamos, contener el precio del dólar. No es que esté gastando dólares en estricto. No hay gasto ahí. Es conversión de moneda, ¿ya? Y por tanto, no es un argumento decir, mira, usted gastó tanto en esto y no gasta en esto otro, porque en realidad esa conversión de moneda no es en estricto rigor, es gasto, es conversión de moneda. Entonces ahí no es un argumento que lo vamos a validar, digamos. Yo creo que es importante lo que tú planteas, que la línea base de comparación de nuestros presupuestos deberá ser anterior a la pandemia, ¿ah? Porque ahí después ha habido muchos altibajos, digamos, que un periodo muy sucio, y efectivamente, si nosotros nos vamos ahí, yo creo que nos vamos a dar cuenta todos que hemos tenido recortes importantes, ¿ah? Yo creo que aquí esto no solo fue del gobierno anterior, también este gobierno está haciendo algo. Ahora, este gobierno, claro, está en una situación macro bien compleja, ¿no? Pero la posibilidad de que nosotros defendamos la frontera y ampliemos la frontera de acuerdo a nuestros intereses es un tema sindical. Nosotros necesitamos que ustedes comprendan ciertas cosas de estas, pero tienen que... Pero esta es una pelea que vamos a ganar con movilización sindical, no vamos a ganar en lo técnico, ¿no? Eso es clave para mi gusto, ¿no? Ya. Y ahí el tema de operar oportunamente, ¿eh? Yo creo que, claro, debiera, y esto se procuró, y por eso en 2 años estuvimos haciendo capacitaciones, porque sería ideal que en general todos los sindicatos de los servicios nuestros en abril le exigieran a los directores de servicios que le hicieran una explicación del presupuesto, ¿eh? Y cuando uno le hace una explicación del presupuesto comparando el año anterior con el siguiente, no hay que ser muy técnico para ver cuándo le están quitando plata y cuándo no. Y en general aquí se ha venido quitando plata en horas extraordinarias, en capacitación, en viático, ¿ya? Ese tipo de temas ha habido recortes, ¿eh? Y cuando ustedes están planteando el tema de infraestructura, lo que plantea la compañera ahí era súper crítico, ¿no? Bueno, eso se ve, eso se refleja claramente en el presupuesto, ¿eh? Uno podría ir al subtítulo 21 y decir, bueno, ¿dónde está la inversión respecto de las casas que requieren SENAME? ¿Ah? Ya no hay fracción de menores, sino que la tenencia, bueno, ¿dónde está esa inversión? Si eso no está, entonces efectivamente son discursos mentirosos y vacíos, ¿ya? Y eso se puede, ese tipo de cosas nos interesa que efectivamente se pudieran defender. Bueno, lo que decía Marco, el mismo Marco lo decía, ¿no? Trasciende al tema de la charla de hoy, el tema presupuestario. Yo estoy de acuerdo con él respecto de que en ANEF tenemos que ir trabajando el tema de una defensa de la no externalización de la función pública y recuperar espacios que se han ido externalizando, ¿ah? Nosotros en general no hemos retrocedido en dotación. Si uno revisa las estadísticas de dotación del sector público, ahí no hay retroceso. Lo que pasa es que un PIB que va creciendo, un Estado que va creciendo, crece sobre la base de privatizaciones y externalizaciones o crece sobre la base de dotación, ¿ah? No hemos contraído, pero tampoco hemos crecido proporcionalmente a lo que corresponde, ¿ya? Entonces, a eso hay que ponerle ojo también, ¿no? A una correlación entre crecimiento PIB, crecimiento de gasto público y crecimiento de dotación. Las dotaciones en general se han visto estancadas, entonces hoy día proporcionalmente yo podría decir que son menores, aunque en términos absolutos son similares, ¿ya? Mira, yo, bueno, lamento, voy atrasado a otra reunión. Nosotros habíamos el proyecto de 4 a 5 y media. Agradezco mucho el interés, digamos, al orden de 100 personas. Esto denota que la política de ANEF en este sentido apunta en lo correcto. Evidentemente esto se puede profundizar
pero lo técnico no reemplaza lo político sindical. Eso es lo que más me va a señalar, yo siendo el componente técnico, digamos, eso es esencial. ¿Ah? Tengo el compromiso de enviar la charla, tengo el compromiso de enviar el clasificador presupuestario, ¿ya? Que es una cosa muy plana, yo no podía estar aquí 1 hora y media repitiéndolo, y el subtítulo 21 dice tal cosa y tiene tal cosa, eso es demasiado plano, en realidad eso lo pueden leer ustedes, porque es una charla, yo creo que esta otra discusión, más de vincular lo macro, lo geopolítico, eso creo que tiene más riqueza desde el punto de vista del valor agregado. Lo otro creo que es importante que ustedes lo vean. Y este puntapié es una provocación para que nos formemos, pero acá las batallas las tienen que ganar como NEF y como servicio. ¿Ah? Lo dejo hasta ahí, Manuel, Ignacio, ya Helmut. ¿Ah? Lo que pasa es que también el presupuesto hay que asociarlo a los PMG y los CDC, porque tienen Sí, directa es que relación. no tengo, mira, no, me están esperando con una Ya, reunión no, que ya está bien. empezó. Te pido la disculpa del caso. Ok. Bueno. Bueno, Manuel, muchas gracias desde el rol de los que estamos acá. Está Helmut, Yanna, ya, no necesita vicepresidencia de comunicaciones, yo que tengo capacitación y formación. Está la Andrea Palacio allá, mira. Sí, Está por ahí lejos, la Oriana. Oriana. Saludos a la Oriana. La Marcia Lara. Está Gloria también por ahí. Sí. Dar las gracias, y este es el primero de varios conversatorios sobre el tema presupuestario, tal como lo señalé al principio. La idea es ubicar y poder compartir a través de compañeros y compañeras que hayan vivido el proceso que viene, la discusión en el Congreso, que compartan la experiencia que nos puede servir a todos. ¿Ya? Y aquí Yanna tiene el mensaje de cierre. No sé si Helmut quiere cerrar, yo solamente pedirle que en mi rol de comunicaciones puedan prender las cámaras, los que pueden prenderlas para poder sacar una foto. Y bueno, darle las gracias a la participación. Espero también que ustedes sigan masificando esto, porque efectivamente cuando uno trabaja articuladamente y en conjunto se dan estos resultados muy positivos donde hay un gran número de personas sumadas a este tipo de iniciativas. Queremos que se sigan sumando, así que ustedes también den a conocer los documentos que nosotros les entreguemos, traten de compartirlo y atentos a las nuevas capacitaciones para que puedan difundirlo y ayudarnos ustedes también como vectores a poder difundir la información. Helmut, no sé si tú vas a... Sí, no, agradecerle a Manuel, se evidencia el interés por estos temas y es un interés capital, por supuesto. Yo creo que está más o menos en el centro de la actividad político-sindical. Y si bien, como dice Manuel, tenemos que privilegiar la política, ¿cómo se llama? El aspecto político-sindical en este aspecto, no es menos cierto que cada uno tiene la obligación de introducirse en lo que en lo que son los temas desde un punto de vista de las herramientas económicas que en el fondo modulan esta discusión, con la finalidad de que estos cortos espacios, para todos es muy corto, sean por lo tanto fecundos. Y por supuesto, vuelvo a reiterar, gracias Manuel, este es el inicio de un diálogo que creo que va a ser muy fructífero en la defensa de los derechos de los funcionarios y funcionarias públicas. Gracias, me despido. Gracias, Manuel, te pasaste. Muy clarito, muy asertivo. Gracias. Gracias a ti, chao.